el ADN, técnicamente hablando, no sé si uno sabe cuál es el nombre, ácido desoxirribonucleico. El ADN físico nosotros lo pasamos de nuestros padres, ¿verdad? Lo recibimos de nuestros padres, quienes a su vez lo recibieron de sus abuelos, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, vamos recibiendo una herencia física de generación en nuestra generación, ¿verdad? La estatura, el color de la piel, el color de los ojos, el tipo de cabello y todos los detalles vamos nosotros recibiéndolo, lo heredamos de nuestros ancestros, ¿verdad? Muchas personas nos dicen que, por ejemplo, Alexandra ha sacado los ojos de su madre, mi esposa. ¿Okay? Y Verónica ha sacado la belleza de su padre. Ok, pero ojo, no solamente los rasgos físicos son pasados a nosotros, pero también la forma de reaccionar, ¿verdad? O sea, rasgos de la personalidad. De repente tú eres más alegre, eres más apático, hablas más, hablas menos, te ríes mucho, te ríes poco. Todos aquellos aspectos de la personalidad también son pasados. Okay, hay gente que tiene, por ejemplo, un sentido del humor, pero muy rápido. Y cualquier cosita que dice te hace reír. ¿A cuántos conocen personas así? ¿Verdad? Y es una naturalidad. Por ejemplo, el hermano de Gaby, Álvaro, tú lo ves y te ríes. Antes de que él haya hablado. Ya cuando empieza a hablar, pues es un hombre tan gracioso con sus ocurrencias y con su forma de ser. ¿Por qué? Porque es su manera, de los rasgos que él ha recibido, ¿cierto? Yo recuerdo a Alexandra, por ejemplo, desde que era niña, ella siempre fue muy ordenada. Todas las cosas ordenadas, todo lo tenía muy bien ordenado en su cuarto, su camita, su escritorio y todas las cosas ahí. O sea, y esos rasgos, por ejemplo, yo reconozco que venían de mi padre. Un hombre muy ordenado, muy organizado, no se le perdía ningún papel, todo tenía en folders, engrapado, numerado, y tenía surface de cualquier cosa. De otra forma, por ejemplo, mi hija Verónica, muy alegre, con una sonrisa en el rostro. A ella le sobran motivos para estar contenta y alegre, ¿no? Entonces, pero es así su manera de ser, ¿no? Esa característica, por ejemplo, la tenía mi suegro. Un hombre también alegre, con sentido del humor, siempre con una sonrisa en su rostro, ¿no? Entonces, todos estos caracteres hereditarios son pasados de nuestros ancestros y nosotros a su vez lo pasamos a nuestros hijos y ellos a su vez a sus hijos, y eso se replica de generación en generación, ¿no? Y así como los caracteres positivos se pasan, también los caracteres negativos se pasan, ¿cierto? Si eres rabioso, si eres pierdes los papeles rápidamente, si tienes exabruptos de la nada, si eres un resentido de la nada, o sea, todas esas cosas tú las vas a ver también, que de pronto tus ancestros también lo han tenido. ¿Okay? Mira lo que dice Proverbios 13, 22, hemos estado viendo bastante este versículo durante la semana. Dice, el bueno dejará herederos a sus nietos, ¿verdad? A los hijos de sus hijos, a sus nietos, ¿verdad? Y hemos estado enseñando que una mejor forma de mirar nuestro legado, el legado que estamos dejando es como ver una carrera de postas, ¿recuerdan? O sea, nosotros estamos corriendo en la carrera de esta vida y estamos llevando en nuestra mano esa posta, y en esa posta estamos corriendo para alcanzársela a nuestros hijos. En esa posta no solamente están los aspectos físicos de nuestra persona, también, ¿verdad?, los rasgos físicos, pero también de nuestra personalidad. Eso lo estamos pasando a ellos. Ellos, cuando lo reciben, a su vez van a seguir corriendo y van a pasarle también a sus hijos, y así de generación en generación en generación. El ADN físico y también los rasgos de personalidad vamos a pasarlo, nuestras tendencias, actitudes, nuestros hábitos. Mis hijos toman la posta, siguen corriendo la maratón de la vida, lo pasan a sus hijos y así sucesivamente. Entonces, que a cada vuelta que corremos con propósito, con integridad, es una vuelta menos que le hacemos más fácil a la generación que viene después de nosotros. ¿Okay? Cada vez que nosotros corremos esa vuelta con integridad, con santidad, cada vez que resistes la tentación, entonces tu vida
como cristianos, tú se la haces más fácil a las personas que vienen después de ti. Ahora, yo no sé tú, pero yo quiero dejar a mis hijos en una mejor posición que la que yo he tenido. ¿Cuántos quisieran eso para sus hijos, verdad? Yo no sé yo, o sea, y como dijimos también la semana pasada, ¿verdad? Que el techo de nosotros se convierta en el piso de nuestros hijos. ¿Cuántos quisieran eso, verdad? Yo llegué hasta acá y esto se convierte en el piso de mis hijos. Ellos llegan hasta acá, eso se convierte en el piso de sus hijos y así sucesivamente seguimos construyendo en las generaciones. Y ese, hermanos, también es el deseo de Dios. O sea, en otras palabras, pues, no porque tu mamá sufrió de depresión, eso no significa que tú vivas todo el tiempo deprimido o deprimida. El hecho de que tu ancestro todo el tiempo fue colérico y era un resentido, no significa que tú tengas que cargar con esas cosas, con ese bagaje de tus ancestros. No tiene que ser así. Pero de repente hay una tendencia natural a eso. ¿Sabes cómo se corta la tendencia natural innata que una persona tiene en cierta forma en un área? Por ejemplo, una persona tiene exabruptos, una persona todo el tiempo es resentida. ¿Cómo cortas esas cosas, esas tendencias que tú tienes de tus ancestros cuando Cristo viene a tu vida? ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando Cristo viene a tu vida, se corta y enseñamos que en Cristo somos primera generación. ¿Cuántos creen que son primera generación en Cristo? En Cristo somos primera generación y todas aquellas cosas se cortan, se van. Hermanos, yo recuerdo bastante el testimonio de mi esposa en ese sentido. Sus abuelos se divorciaron. Su papá y su mamá se divorciaron y se separaron. Y nosotros estábamos por ese camino también. El diablo viene y nos dice, ahora ustedes siguen. ¿Por qué? Porque la cadena sigue. Los abuelos, los padres, y ahora también vamos a tener lo que pasó a sus ancestros. O sea, ¿es posible que eso ocurra? Es posible que eso ocurra sin Cristo. Pero en Cristo eso se corta porque en Cristo somos primera generación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y al ser primera generación, aquellas cosas que de otra forma no tendríamos escape de que ocurran, hermanos, nos liberamos. ¿Por qué? Porque la obra del Señor llega a la vida de uno. Entonces, cuando tu vida tú la entregas al Señor, nos convertimos en primera generación y aquellas cosas ya no nos gobiernan. Porque es muy fácil usar como excusa, pues, de pronto, pues, mi mamá sufría de depresión, mi abuela lloraba todo el tiempo, entonces así soy yo, no hay nada que yo pueda hacer. No podemos hacer eso, hermanos. El error de mucha gente es poner excusas en vez de asumir la responsabilidad de lo que uno está haciendo. Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad y vivir de acuerdo a lo que Dios dice de ti. Amén. Vivir de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros. Entonces, las cosas con las que luchamos no simplemente aparecieron de casualidad, sino que alguien abrió la puerta. ¿Sabrías eso? Alguien en tu linaje antes que tú abrió la puerta. No aparecieron así de casualidad. Ups, no. Algo pasó en el abuelo, en el bisabuelo, en el padre, en la madre. Algo pasó en tu familiar que abrió la puerta y eso se quedó. Lo conté hace unos años atrás, una historia bien interesante de un gran escritor norteamericano llamado Ernest Hemingway. Y justamente estaba revisando un poquito más en estos días. Él fue uno de los más grandes escritores en Norteamérica, un escritor inglés. Fue premio Nobel también de literatura. Y bien interesante porque varios de sus ancestros sufrían de depresión, alcoholismo y suicidio. Por ejemplo, Ernest Hemingway se suicidó en 1961. Su hermana también se suicidó 5 años después. Su hermano también se suicidó 16 años después. Y su nieta también se suicidó en 1993. Una chica que salió, era parte de una actriz de Hollywood. Y bien interesante, porque el papá de Ernest Hemingway se suicidó también en 1928 con una calibre 22. Y yo me pregunto, si el papá de Ernest Hemingway, que se suicidó en 1928, alrededor de 1920 y tantos, por ejemplo, hubiese conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, si él hubiese abierto su vida a la verdad del Evangelio, ¿qué hubiese pasado, hermanos? Si él buscaba a Dios,
¿Qué hubiese pasado si el padre de Ernest Hemingway hubiese conocido del amor de Dios para su vida? ¿Ustedes creen que esto hubiese ocurrido en sus descendientes? No. ¿Por qué? Porque se hubiese cortado aquellas cosas, así como se dice, como este gen, espiritualmente hablando, se hubiese cortado esa maldición, se hubiese cortado esa tendencia natural, innata que había en todos los ancestros, de tal forma que no los hubiese tocado a los descendientes en el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa certeza, hermanos, de que en Cristo se corta toda maldición. Que en Cristo, o sea, si tú vives en Cristo, entonces aquellas cosas no te alcanzan como hijo, como hija de Dios. Hemos sido creados a imagen de Dios, tenemos propósito. Entonces, el papá de Ernest Hemingway hubiese dicho esas cosas: yo soy hijo de Dios, tengo un propósito como hijo de Dios. Yo no voy a dejarme derrotar por estos pensamientos que me quieren invadir. Yo los rechazo, yo digo quién soy, yo leo la Biblia, yo oro y yo creo lo que Dios dice de mí. Porque pueden venir luchas, así como en esa área, en muchas otras áreas en las personas también. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. Mira, 1 Samuel 15, versículo 3 dice lo siguiente: Dios le da una orden a Saúl, al rey Saúl, y le dice lo siguiente: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. O sea, Dios le dice a Saúl que vaya y destruya a los amalecitas. Los amalecitas eran los enemigos de Israel. Y Dios le dice, pues anda, destruye absolutamente todo. No te apiades de Amalek ni de su gente. Inclusive cuando tú lees el pasaje dice, mata hasta los niños de pecho. Wow, tú lo dices, ¿cierto? Ok. Pero era la orden de Dios, era el mandato de Dios: destruye por completo a Amalek y a toda su gente. Cientos de años después, la reina Esther está en el palacio. ¿Cuántos recuerdan el libro de Esther? Ella fue reina, ¿cierto? Pero bien interesante, porque había un hombre que se llamaba Amán. Amán estaba tratando de deshacerse de ella y de todo el pueblo de Israel. Amán, dice la Biblia, que era descendiente de Agag. Ahora, bien interesante, porque si Saúl hubiese solucionado el problema, ¿ok?, con su enemigo, cuando Dios le dio el poder de hacerlo, bien interesante, porque Esther no hubiese tenido problemas de pronto 500 años después. ¿Se dan cuenta de la importancia de escuchar la voz de Dios? ¿Se dan cuenta de la importancia de obedecer la voz de Dios? Hay veces uno cuestiona el mandato de Dios y no lo entiende. Porque tú podrías decir, pero wow, qué malo Dios, ¿cómo voy a matar a un bebito? ¿No es cierto? Y hay veces nosotros no comprendemos en nuestra lógica humana el plan de Dios, lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Pero luego con el tiempo estamos viendo de que ahora la reina Esther estaba con un tremendo problema para ella y para toda la nación. ¿Por qué? Porque no se lidió oportunamente 500 años antes con un problema que se tuvo que dar. Entonces, hermanos, aquello que toleramos y permitimos en la vida crece más fuerte, mientras que aquello que resistimos crece con más debilidad. Aquello que tú rechazas crece con más debilidad. Pero aquello que tú toleras, o sea, si en tu vida tienes pecados que los toleras, que te permites, licencias que te das, empieza a tener poder en tu vida. Empiezas a empoderar esas cosas para que tomen control de tu vida. Y luego se mete espiritualmente hablando y en el tiempo se transmite a tus generaciones. No sé por qué sufro esto. No sé por qué mis hijos sufren. Yo sí lo sé. Fuiste desobediente. No tuvimos la capacidad de obedecer a rajatabla. Muchas veces cuestionamos nosotros nuestra obediencia, creemos que nos podemos dar licencias, creemos de que podemos cruzar la línea, creemos que bueno, una canita al aire, como se dice, bueno, un resbalón de vez en cuando. Mira, si tú te permites aquellas cosas, de pronto, cuando tú pases de esta vida, de acá a 200 años, tus descendientes van a sufrir y van a llorar amargamente por una cosa estúpida y tonta. Que no tuvimos el cuidado, que no tuvimos la responsabilidad, que no tuvimos la santidad en nosotros como hijos de Dios de cuidarnos de eso. Cedemos y pacatán.
y sufrimos las consecuencias, y los nuestros sufren las consecuencias. Entonces, hermanos, tenemos que entender quiénes somos en Cristo Jesús. De repente, aquellas cosas pueden haber estado por cientos de años en nuestros ancestros, pero como dijimos, en Cristo somos primera generación. Me encanta el versículo de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, un presente continuo. No significa que como yo hice una decisión, no significa. Significa un presente continuo. De modo que si alguno está presente continuo, significa que si alguno está andando con Cristo, perseverando en Cristo constantemente, entonces una nueva criatura. Y al ser nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén, hermanos. Entonces, tenemos este versículo para poder escudriñarlo con mucha más profundidad, ¿ok? Vamos a ver otro pasaje importante que está en Ezequiel 18. Mira lo que dice, ¿ah? ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. Mira cómo dice la traducción en lenguaje actual. Me gusta. Mira lo que dice, se entiende un poco más. Los israelitas repiten a todas horas ese refrán que dice, los padres la hacen y los hijos la pagan. Pero yo me pregunto, ¿por qué lo repiten? Porque yo les aseguro que ese refrán no volverá a repetirse en Israel. Bien interesante, ¿no? Porque esa era un poco la actitud en esa época, ese proverbio, ¿no? O sea, debido a que los padres tenían el problema, los hijos también sufrían las consecuencias. No hay nada que podamos hacer al respecto. Mis padres pasaron por eso, yo también lo tengo que pasar. O sea, debido a que los padres comieron las uvas agrias, dice la Biblia, ¿no? Debido a que mis padres tuvieron adicciones, debido a que mis padres o mis abuelos sufrieron de depresión, debido a que mis padres o mis abuelos tuvieron esta clase de adicciones, debido a que mi padre y mis abuelos fueron resentidos, o sea, debido a esas cosas, entonces los hijos van a sufrir en esas mismas áreas. Esa era la forma, la filosofía en ese tiempo. Y Dios entra en escena y le dice a Ezequiel, no es así. ¿Por qué pones a tus parientes como excusa? Porque eso hace mucha gente. Ponen a sus padres, ponen a sus abuelos como excusa de lo que ellos les está pasando. ¿Y por qué haces eso? Dice, no. Y más abajo, cuando tú sigues leyendo el pasaje en Ezequiel, dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Amén? El alma que pecare, esa morirá. O sea, no por el pecado de tus padres, tú los vas a pagar si te arrepientes. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo, amén, lo que la palabra nos está enseñando? Entonces, hermanos, el Dios soberano, ¿cuántos saben que vive dentro de nosotros? Y ese Dios soberano es un Dios de amor. Y ese Dios de amor te ama incondicionalmente. Y ese Dios soberano que te ama de una manera apasionada está todo el tiempo poniéndote por delante la palabra, poniéndote por delante sus estatutos y sus decretos para que tú vivas por ellos. Por eso nosotros siempre enfatizamos, vengan a la iglesia, vengan a la iglesia. Ven al grupo de hogar, discipúlate. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley grabada en tu corazón va a ser la mejor garantía para que tú te inhibas de pecar y para que puedas vivir una vida de victoria. ¿Cuántos quieren vivir una vida de victoria? Levanten su mano. Entonces congrégate. Mira a la persona a tu lado y dile, entonces congrégate. Dile. ¿Cuántos quieren vivir una vida de victoria? Nuevamente, levanten su mano. Amén. Ven al curso de discipulado entonces. Amén. Ven al grupo de hogar. O sea, hay varias cosas que tenemos que hacer para luego tener victoria. La victoria no es una varita mágica, plin, y eres una persona victoriosa en Cristo. No es así. Hay cosas que tenemos que hacer como hijos, como hijas de Dios. Amén, hermanos. No tenemos que comer las uvas agrias. No tienes que vivir resentido. Nosotros ya no estamos bajo maldición, sino bajo bendición. Y tenemos un nuevo linaje. ¿Cuántos creen que somos un nuevo linaje? Y te digo, en ese nuevo linaje no hay maldición. En ese nuevo linaje no hay adicciones.
En ese nuevo linaje no hay depresión. En ese nuevo linaje no hay resentimiento, porque somos hijos del Rey. En el cielo no hay esas cosas. Y nosotros, hermanos, somos descendientes del Dios vivo. Tenemos el linaje de Dios, como dije la semana pasada. Somos semilla selecta. Somos semilla selecta, somos semilla bendita del Dios Salvador que ha puesto en nosotros. Eso dice la palabra, y me encantó el versículo que la semana pasada también Sergio lo dijo. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos, hermano. Vamos a vivir de acuerdo a lo que somos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Eso es lo que somos. Pecados ocultos. Pecados ocultos. Pecados ocultos significa de que hay cosas que haces o que hago o que hacemos cuando nadie nos ve. Cuando Dios nos ve. Creemos que nadie nos ve, pero Dios nos ve. Me puede engañar a mí, puede engañar a la pastora, puede engañar a los líderes de la iglesia, a los ministros, pero no le podemos engañar a Dios. Él sabe todo. Dice la palabra, los ojos del Señor están sobre la tierra. Cuando prendiste el canal de televisión, Dios está mirando qué canal estás viendo y el programa que estás mirando. Hola. Cuando estás hablando con los amigotes, con las amigotas, esas palabras no nada santas, nadie te ve, pero Dios te está mirando. Hola. Cuando estás con esa persona en ese lugar que no debes estar, Dios te está mirando. Dios está allí y eres el templo del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo ahí? Está ganándose con todo. Hola. Hola. No sé por qué acá puedo hablar más que allá en el local de... Bueno. Primero, ¿qué hacemos con los pecados ocultos? Mira, Santiago 5:16 dice lo siguiente. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. ¿Sabías que hay cosas que no puedes vencer por ti mismo? ¿Sabías? Es muy fuerte, no lo puedes vencer. Sí, es verdad, yo creo eso. Hay cosas demasiado fuertes, hay tentaciones muy fuertes de repente que tú puedes estar expuesto, expuesta. Pero la forma, ¿sabes?, de vencerlas es buscando ayuda. Gavisita, ayúdame por favor. ¿Cuánto sufrimiento nos ahorraríamos si tan solamente habláramos? Habláramos cuando, en este sentido me refiero, no hablar, algunos hablan de más en otras cosas, pero me refiero a hablar cuando hay pecado en la vida. Okay, ¿y qué hago? Pero qué roche, si le cuento al pastor o a la pastora, pero si le cuento a los ministros, preferible que lo hables, preferible que tengas un poquito de vergüenza y que cuentes a que sigas viviendo con ese pecado oculto. Porque esa persona, ese pastor, la pastora, ese ministro, esa persona va a orar por ti. En la medida que tú expones el pecado y luz entra a él, a ese pecado, entonces el poder empieza a disminuir. O sea, el pecado se empodera en la oscuridad, en la privacidad, cuando nadie lo sabe, le das poder. Pero el poder del pecado disminuye cuando tú lo expones a la luz. De verdad te lo digo, por experiencia propia. Si tú lo mantienes oculto, le estás empoderando y se hace cada vez más grande en tu vida y más difícil de solucionar. Entonces, hermanos, no hay que seguir comiendo, como dice Ezequiel, las uvas agrias. No hay adicción muy fuerte que no la podamos vencer, no hay iniquidad, no hay nada que haya ocurrido en la vida que no exista el poder de Dios para hacerte superar. Amén. Y te dé la victoria. Entonces, el poder de Dios en nosotros es más fuerte que cualquier cosa que se levante en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es así, hermanos. De repente los padres no te mostraron mucho afecto, ahora tú no muestras afecto a tus hijos. De repente hubo violencia y falta de respeto en la casa, ahora tú tampoco eres afectuoso con tus hijos.
Bueno, yo pastor, yo soy así, yo soy un hombre, yo no abrazo a mi hijo, él es hombre, que se comporte como hombre. No, un padre tiene que abrazar a sus hijos varones también, tiene que besarlos y mostrarles afecto, hermanos. Hombres, caballeros, ¿cuántos hay acá? ¿Cuántos dicen, hombres dicen amén en esta noche? Amén. Caballero, un hombre nomás dice amén. ¿Cuántos hombres dicen amén? Ok. Caballero, que estás acá, que estás casado, la Biblia dice que tu esposa es un reflejo de tu gloria. Si esa mujer siempre está dolida, golpeada, con cara de sufrimiento, desanimada, malhumorada, entonces es un reflejo de lo que está ocurriendo en casa. Yo escuché un dicho que dice, a un pastor escuché lo que dice: yo sé cómo está tu esposa con solo mirarla a los ojos. Como yo escuché eso que dijo el pastor, a mi esposa le metí un codazo. Mi amor, sonríe, le dije inmediatamente, para que no me haga quedar mal. Pero es verdad, hermanos. Entonces, cuando nosotros miramos, y la mujer no puede mentir, ¿no? Los hombres, sí, todo bien, pastor, sí, todo perfecto. ¿No? Estamos en una consejería con mi esposa. ¿Y cómo están ustedes? Todo bien, pastor, todo fabuloso, mi familia hermosa, mis hijos extraordinarios. Y la mujer está... Y cuando le preguntamos, mi hermana, ¿cómo está? Se puso a llorar, se puso a mi esposo, esto, y empezó. El hombre no sabía dónde meterse. Entonces yo no sé a él con quién le iba bien. Con ella no le iba bien. Pero a lo que voy es de que estas cosas que pasan y que están ocultas y que nadie las sabe, se empoderan en la relación, aún en la relación matrimonial. Y por eso es bueno compartirlas. Caballero, ten cuidado. Padre, ¿sabías que tu hija se va a casar como alguien como tú? Conté esta historia también tiempo atrás. Una amiga que yo tenía en la adolescencia se casó con un hombre acá en Lima. Y el hombre, al comienzo todo bonito, felicidad, pero con el tiempo el hombre empezó a golpearla, a maltratarla, empezó a vejarla, a humillarla de una manera tremenda. Ella se casó y decidió viajar al extranjero. Llevó a su hijo al extranjero y con el tiempo ella empezó a pensar, pero voy a dejar a mi hijo sin su padre. Entonces hizo los papeles y se llevó a su esposo también allá al extranjero para que viviera con ella y con su hijo. Al tiempo todo bonito, ¿verdad? Y todo bonito, todo bacán, todo felicidad. Pero nuevamente al poco tiempo empezó exactamente lo mismo, los golpes, menosprecios, maltratos, insultos. Y eso, hermanos, conllevó a que la relación colapsara tremendamente. Tiempo después yo tuve que irme al matrimonio de mi hermana, al país donde vivía también esta amiga, porque era una amiga de la familia. Y cuando llegué yo allá, ella nos contó la historia de lo que le estaba pasando. Y ella bien, escucha, ella nos contó cuando estábamos tomando un lunch en la casa de mi hermana, y ella contaba con lágrimas en los ojos y nos decía, ¿no? Cuando yo era niña, ella contaba, cuando yo era niña, yo veía cómo mi papá le pegaba a mi mamá, cómo mi papá insultaba a mi mamá, cómo mi papá llegaba borracho y hacía desmanes y era todo un loquerío en la casa. Yo veía todo eso. Entonces, cuando yo crecí, dice ella, yo me casé pensando que eso era normal. Que era normal que el esposo le pegue a la esposa, que le insulte a la esposa, que la menosprecie, que la ridiculice. Yo pensé que eso era normal. Y luego me abrieron los ojos y me di cuenta que no era normal. Pero lo que yo quiero llamar la atención de ustedes, hermanos, es de aquellas cosas que nosotros desde chiquitos las vivimos, se hacen tan natural en nosotros, ¿cierto? Y luego cuando tú creces, piensas que esa es la vida, como esta dama, esta mujer, que pensaba que eso era normal, pero no era normal, hermanos. Y nuestros hijos, ¿sabías que siguen nuestro ejemplo? Una vez escuché un dicho que dice que nuestros hijos son como una cámara de video con piernas. Porque ellos están filmando todo desde pequeñitos, todas las cosas que tú haces, todas las cosas que dices, tu papá, tu mamá que estás acá. Todas las cosas. Ahora, bien interesante, caballero, que estás acá en esta noche, voy terminando, porque en la reproducción el padre es el que da la identidad al hijo, ¿sabías eso?
En la reproducción, el padre es el que decide el sexo del hijo. Las mujeres tienen 2 cromosomas, X, X. El hombre tiene 2 cromosomas, X, Y. ¿Ok? Si en la fecundación se fecunda el cromosoma X, nace una mujer. Si se fecunda el cromosoma Y, entonces nace un varón, XY. Entonces el hombre es el que da la identidad al niño, la mujer no. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? De que nosotros como padres tenemos que asegurarnos de efectivamente dar la identidad a nuestros hijos, que ellos sepan quiénes son, que ellos sepan que nosotros como padres amamos a nuestros hijos, pero que también tienen un padre. O sea, tú, papá, que estás acá presente, tienes la responsabilidad de decirle a tus hijos: yo soy tu padre, pero también tienes un Padre celestial. ¿Y tú sabías de que tu hijo, tu hija aprende a amar a Dios a través de ti, papá? Hay muchos hijos, muchas hijas que tienen problemas de relacionarse con su Padre celestial. ¿Sabes por qué? Porque tienen problemas con su Padre terrenal. Y al no poderse relacionar con su Padre terrenal apropiadamente, tienen como una forma diferente, o no pueden relacionarse apropiadamente con su Padre celestial. Por eso la responsabilidad de que el Padre pueda mostrar a sus hijos también a Dios mediante su vida. Hay momentos en el que el padre no está en casa y eso es entendible. Tiene responsabilidades, tiene trabajos, pero ¿saben qué, hermanos? Ningún nivel de éxito en la carrera profesional va a justificar el fracaso en el hogar. Pero lamentablemente hay muchos que lo justifican. Hay muchos que son el grande gerente en la fábrica, en la empresa, y el gran chiste en la casa. Y eso no es aceptable en un hijo de Dios. Y bien interesante porque en este tiempo el 50% de los hijos se están criando en hogares en donde el padre está ausente. 50% no tienen figura paterna en sus vidas. Y yo pregunto, ¿dónde están aquellos padres que van a marcar la diferencia? ¿Dónde están aquellos padres que van a dar ejemplo? ¿Dónde están aquellos padres que van a dar honra, honor a su familia, a su esposa, a sus hijos? ¿Dónde están esos padres que van a sacrificarse por su linaje? Caballeros, no tomemos la ruta fácil y dedicarnos a otras cosas que dejen nuestra función más importante, que es el cuidado de nuestra familia. Caballero, tu hijo te necesita, tu hija te necesita. Caballero, tu esposa te necesita. Y nosotros tenemos la responsabilidad, por eso, delante de Dios, de alcanzar, de cuidar a nuestra generación. El título de esta serie es El legado que estamos dejando. Y adicionalmente a eso también, tenemos la responsabilidad como padres de ayudar a otros jóvenes, estoy hablando acá a los adultos, a otros jóvenes que necesiten figura paterna. O sea, que podamos ser mentores de jóvenes. Escuché la historia de una chica que creció en un hogar disfuncional, en el que su padre nunca estaba en casa. Tenía muchos problemas esta muchacha desde joven y nadie le podía dar atención. Esta muchacha estaba tratando de criar a su hermano menor, pero por dentro ella estaba clamando ayuda. Así que un día una amiga de la escuela le dijo que su papá era dueño de un restaurante y que podía darle trabajo. Ella se fue a buscar al papá de esta chica, de su amiga, y este hombre no solamente le dio trabajo, pero también decidió cuidar de ella. Este hombre se aseguraba de que a ella le fuera bien en la escuela, le ayudaba en sus tareas del colegio. Este hombre le marcaba la hora cuando fue creciendo la chica, que era adolescente, para que llegue temprano a la casa. Entonces esta jovencita creció con esta figura paterna de este hombre, que aunque no era su padre, se tomó el tiempo y la dedicación de velar por ella. Años después, cuando esta joven se casó, ella aún no sabía dónde estaba su padre. Pero adivina quién la llevó al altar. El dueño de esa empresa que le dio trabajo. Este hombre trabajador que se preocupó por esta chica joven, este hombre la entregó en el altar. O sea, este hombre se tomó el tiempo no solamente para su familia, pero aún para el hijo, para la hija de alguien más. Que nosotros, hermanos, podamos
ayudar. Por ejemplo, la vez pasada estaba justamente a raíz de la enseñanza, la semana pasada conversando, un caballero se me acercó y me dijo, pastor, pero yo no tengo hijos, me dijo. Ok, le dije, y justamente le conté un poquito de esta historia, pero puedes mentorear a un joven. Tienes sobrinos, tienes sobrinas, ¿por qué no te acercas a ellos? ¿Por qué no les muestras el amor de Dios? ¿Por qué no les muestras un poquito de amor y vas a ver cómo esa persona va a cambiar, ese muchacho va a cambiar? Pero tienes que tener la dedicación también de hacerlo. Hermanos, no tomemos la ruta más fácil en la vida. Hay mucha gente que necesita de ti como hijo, como hija de Dios. No seamos pasivos en ese sentido. Si estamos muy ocupados, entonces no vamos a darnos el tiempo de ser de influencia positiva para otros. Yo quiero preguntarte en esta noche, que te examines y que puedas preguntarte, ¿cuál es el legado que estás dejando? ¿Qué legado estás dejando a los tuyos? De acá a 100 años no vamos a estar nosotros. Si Cristo no viene hasta ese entonces, ¿qué herencia le vas a dejar a los tuyos? Y no estoy hablando de casa, de carro, de terrenos, no estoy hablando de eso. ¿Qué herencia, qué legado le vas a dejar a tus descendientes? ¿Qué van a decir ellos de ti? Tu paso por esta vida va a marcar los corazones de tus descendientes, positiva o negativamente. ¿Estamos reteniendo falta de perdón porque eso lo vimos en nuestros padres? ¿Estamos viviendo con inseguridades por debajo del potencial? ¿Estamos tomando decisiones mediocres que deshonran a Dios y a nuestra familia? ¿Estamos cediendo a la tentación porque todo eso lo viste? Recuerda que tus decisiones están afectando a tus generaciones, o para bien o para mal. Nada de lo que hacemos es neutral. Todo lo que hacemos es o para bien o para mal. Todo tiene una influencia positiva o negativa en nuestros descendientes. No hay nada neutral. Nunca podrás cambiar aquello que sigues tolerando. Tienes que pararte firme y decir, no voy a tolerar nunca más estas cosas en mi vida y menos en mis descendientes. No voy a tomar decisiones a la ligera. Voy a tomar decisiones que honran a Dios en primer lugar. Voy a tomar decisiones que van a ayudar en pro del bien de mi familia. Yo no quiero comer las uvas agrias. No quiero que mis hijos coman las uvas agrias. No quiero que mis hijos paguen los platos rotos por mi desobediencia, por mi testadurez, por mi prepotencia, por mi resentimiento, por mi carnalidad, por mi falta de santidad. No quiero que mis hijos paguen los platos rotos, pero lo van a hacer si tú no tomas en serio la vida cristiana. ¿Qué legado estamos dejando, hermanos? El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Si aprendemos a tomar decisiones que honran a Dios, yo estoy seguro, hermanos, que se romperá ese ciclo negativo en la vida y nos levantaremos a un nivel de honor, de honra, de temor a Dios, a un nivel de santidad, y tus descendientes van a disfrutar de esa gran herencia que tú les vas a dejar, porque esa es la más grande herencia que un hijo puede recibir. Ese es el mayor legado que tú les puedas dar a los tuyos. Padre nuestro, Señor amado, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, porque tu palabra siempre nos habla, Padre. Tu palabra siempre nos enseña. Tu palabra siempre, Señor, nos fortalece. Tu palabra siempre nos guía, Padre Celestial. Tu palabra siempre, Señor, habla a nuestro corazón y a nuestra necesidad, Señor bendito. Por eso que en esta noche, Señor, con todo el corazón, te pedimos, Señor amado, que tú vengas a nuestro encuentro, a nuestra vida, Señor. Tu palabra dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, Señor.
Y nosotros queremos que las cosas sean hechas nuevas, Señor. Pero tu misma palabra dice, Señor, tenemos que estar en Cristo todo el tiempo, Señor. En un presente continuo. Tenemos que estar en ti. Tenemos que vivir en tus caminos. Tenemos que aferrarnos a ti. Tenemos que agarrarnos de ti. Tenemos que confiar en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú ayudes a mis hermanos acá presentes, Señor amado. Que tengamos temor reverente, Señor, de ti, Padre. Que tengamos, Padre Celestial, ese temor reverente, Señor. Que tengamos, Señor, ese freno cuando se trata de la tentación a pecar, Señor. Que nos inhibamos, Padre Celestial. Que retrocedamos, Señor, cuando hay tentación, cuando hay pecado, Padre Celestial. No queremos, Señor, que nuestros hijos hereden pecado. Yo no quiero que mis hijas hereden pecado de mi vida, Señor. Yo no quiero que mis nietos hereden mi pecado, Padre Celestial. Por eso, Señor, hazme ver, Señor. Tu palabra dice, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo de tus ojos. Que podamos abrir nuestros ojos, Señor. Que podamos reconocer que nuestro pecado está afectando, Señor, a nuestras generaciones. Pon santidad en nuestro corazón, Señor. Pon el deseo de odiar el pecado y de amarte con todo nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.